Buenas, buenas, estimados. Buenas tardes, abogado. Ok, buenas tardes. Ay, disculpen que tenía un pequeño problemita técnico ahorita que no me salía audio ni video, pero ya logramos resolver. Bueno, buenas tardes. Teníamos pues una semana que no nos pudimos ver debido a unos problemitas de salud, ¿verdad? Que tuvimos la semana recién pasada. Les comento que ya empezamos a hacer las revisiones con algunos grupos. Ya les envié algunas observaciones, ¿verdad? Por mensaje de voz a través del WhatsApp. Para hacerlo un poquito más rápido, más expedito, no lo hice por el mismo correo que ustedes me enviaron, sino que lo hice a través del WhatsApp. Ubicaba a algún compañero de grupo o al coordinador, entonces les enviaba directamente, ¿verdad? El mensaje de WhatsApp para así ya, pues, hacer los cambios que estamos solicitando para lo que es el trabajo de esta actividad 1, 2 y 3. Bueno, en relación a lo otro, estimadísimos, recuerden que pues ya viene lo que es el examen para nuestra clase, es el próximo 12 de noviembre, que es el próximo viernes. Entonces, yo quiero aprovechar precisamente las dos clases, las dos videoconferencias que vamos a tener esta semana, ¿verdad? La de precisamente que yo les dispuse, que es el día de hoy lunes y el día miércoles. Primero, para ver si hay alguna duda en relación a lo que es el contenido. Y segundo, pues haríamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, porque yo sé que dentro de las actividades que hemos desarrollado, que es precisamente el planteamiento del problema, nosotros pues solamente nos ha faltado ver lo que son las fases que son posteriores, ¿verdad? Que en este caso ya es en la construcción del marco teórico de referencia, ¿verdad? Y posteriormente, a partir de ahí, pues empezar a trabajar otros elementos que están, ¿verdad? Precisamente relacionados a los pasos previos que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Plantear el problema de investigación, que ahí con lo que comenzamos fue con definir el tema. Recuerden que ese es el primer paso dentro de lo que es la confección del trabajo investigativo, definir el tema, después posteriormente entregar lo que es el título, ¿verdad? El título es el producto precisamente de lo que es el tema de investigación. Por eso les pedimos 5 títulos. Si ustedes se recuerdan, eh, dentro del desarrollo de la temática de la actividad 1, 2 y 3, son 5 títulos de los cuales escogen uno, ¿verdad? Y dentro de ese título redactan el enunciado, redactan el planteamiento del problema, que es la pregunta general, las preguntas específicas, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. Yo les comenté en 2 videos anteriores de que no se les olvide que al momento que vayan a redactar la pregunta general y el objetivo general, tanto la pregunta va conectada con el título y el objetivo general va conectado con el título. En razón de eso, está todo relacionado. Por eso yo les pido que si ustedes ya trabajaron en la actividad 1 y 2, traten de hacer lo posible. No se escucha bien, abogado. Permítanme. Vamos a ver. Yo sí le escucho bien, abogado. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Igual, abogado. Yo también creo le que escucho bien, abogado. creo que Ah, es ok. problema de la compañera. Ok. Sí, porque ahorita había podido resolver lo que era el problemita precisamente de audio. Tal vez sea el ancho de banda que tenga pues, la compañera que no le permita pues escuchar muy bien lo que es lo que estamos, ¿verdad? Precisamente hablando ahorita. Pero bueno, si no, pues puede salir y puede volver a tratar de entrar para que de esa manera pues podamos resolver. Dígame, Héctor. No, disculpe, fue que se me... Ok, está muy bien. Bueno, entonces, como les decía,
dentro de ese sentido va la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Yo he visto algunos trabajos, la mayoría de los trabajos que han hecho ahorita, algunos, bueno, creo que 2 grupos les mandé observaciones precisamente hoy que solamente han trabajado el tema 1. Y recuerden que ahorita ya por lo menos tienen que haber trabajado la actividad 1 y 2 como mínimo. Ya deberían de estar trabajando en la actividad 3 porque recuerden que el examen va a ser esta semana y la entrega precisamente es el fin de semana, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esta semana como tope para tratar de hacer las observaciones. Por eso las estoy haciendo así, por orden de llegada, como ustedes me mandaron el correo electrónico, en ese orden yo estoy evacuándolos uno por uno, tanto a la sección de las 7 de la noche, que ellos ya terminaron el parcial, hoy precisamente están en este momento ya en la evaluación, y ustedes que en este sentido pues van a tener su examen de evaluación de esta segunda unidad el próximo viernes. Pero no se preocupen, si de repente requerimos un tantito de tiempo más, lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, entonces les decía de que todo eso es producto del primer paso, que en este caso es el planteamiento del problema de investigación, pero posteriormente a esos pasos vienen otros que también son importantes poderlos trabajar. Por ejemplo, la construcción del marco teórico o lo que es el marco de referencia. Después, posteriormente a eso, cómo vamos a formular las hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis de investigación. Y dentro de las hipótesis, cómo nosotros, qué es lo que pretendemos, qué es lo que buscamos dentro de lo que son las variables, por ejemplo, ¿verdad? Definir lo que son las variables, que en este caso esto nos ayuda para poder redactar correctamente lo que es una hipótesis de investigación. Porque esa hipótesis es la que nos va a permitir en la siguiente etapa, después de definir el diseño de investigación, poderle contestar, poder responder precisamente a la conjetura y a la posible solución que se propone a partir de dicha hipótesis. Bueno, vamos a compartir pantalla, estimadísimos. Aquí, bueno, ahorita estaba dentro de lo que era el calendario de examen. Me voy a salir de esta parte para poder hacer una breve reflexión dentro de lo que nos quedamos en la etapa 2. Vamos a abrir el tema de la unidad, permítanme. Voy a retroceder un poquito porque aquí sí es importante. Permítanme. Ok. Porque quiero que miremos el material y a la par también miremos la lección, ¿verdad? Aquí está el material y aquí también está la lección. Bueno. En esto fue que nos quedamos la última vez. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de la actividad número 2, que era el planteamiento del problema, era enunciar el problema una vez escogido el título? No se les vaya a olvidar que el título debe de cumplir los criterios que ahí mismo se les solicita, que son esos 3, y los elementos son propiamente el planteamiento del problema, ¿verdad? Que son las preguntas, después los objetivos y después la justificación, que es lo que ustedes están trabajando. En la formulación del problema es cómo ustedes redactan la pregunta, que vuelvo y repito, la pregunta está relacionada con el título y el objetivo con el título. Entonces, bueno, vamos a ir más adelantito. Aquí, este video quiero mostrarles algunos puntos, ¿verdad? Que son puntos, como quien dice, estratégicos dentro de la evaluación para esta próxima evaluación. Porque si bien es cierto, este viene a ser, como quien dice, un resumen de todo lo que es precisamente el desarrollo de esta temática. Bueno, aquí establecen los elementos, que eso recuerden que es lo que estamos desarrollando ahorita. Aquí no hay discusión ninguna. Ahora,
Si ustedes se fijan, más adelantito aquí, aparece qué es plantear el problema de investigación. Plantear el problema de investigación no está definido dentro de lo que es el contenido, sino es a través de este video. Quiero que lo tomen en cuenta porque sí sabemos que es formular el problema, que es enunciar el problema y que es un problema. Pero no definimos qué es plantear el problema de investigación. Que eso es lo que vamos y estamos desarrollando ahorita con la actividad 1, 2 y 3. El plantear el problema de investigación. Entonces, esta definición es indiscutible que ustedes se la aprendan, la pueden asimilar más que todo y la pueden analizar. Miren cómo dice, delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. No tanto del problema, ¿verdad? Pero del objeto de la investigación, de lo que pretendemos precisamente lograr a través de dicha investigación. ¿Y cómo se realiza? Bueno, a partir de todos estos elementos que están acá. Estos elementos en su mayoría son técnicas. A través de las preguntas, a través de lecturas, a través de encuestas, a través de entrevistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de planteamiento del problema de investigación. Bueno, ahora, esto que está aquí, la delimitación del planteamiento del problema. ¿Cómo se realiza? Ahora, si ustedes se fijan, aquí entre los primeros 4 elementos está resumido lo que nosotros hablamos al momento de definir el título. Yo les dije, en el material del PDF y en la lección aparecen 3 aspectos que debemos de considerar para poder delimitar muy bien lo que es la formulación del título. Primero, la selección del problema objeto, que es el número 4, pero que está relacionado con la delimitación de los conceptos principales. Es uno solo. Después viene la delimitación del espacio físico geográfico. Y después la delimitación en el tiempo. Estos pasos, tal como están ahí, digamos que en orden es lo primero que usted debe de establecer para poder aterrizar dentro de lo que es el problema objeto, dentro de lo que es la investigación que va a realizar. Primero, delimitar el espacio físico geográfico, después delimitar el tiempo o el periodo que usted va a considerar dentro de la investigación, la delimitación de los conceptos principales que dentro de la selección problema-objeto usted ya lo definió, porque recuerden que dentro del título es lo principal, porque no puede dentro de un título dejar de mencionar cuál es el problema-objeto, ¿verdad? Y dentro de ello delimita los conceptos principales. Y el último elemento que va dentro de la justificación del estudio, estimados, es la determinación de los recursos disponibles. Que esto viene a mencionar y viene a decir cabalmente que dentro del proyecto de investigación lo que pretendemos es que el mismo sea viable. Y la viabilidad del estudio es que nosotros podamos llevarlo a cabo precisamente dentro del desarrollo de dicho proceso investigativo. Bueno, ahora, en las preguntas de investigación, de acuerdo a Salomón, 1991, estos 3 aspectos son importantes poderlos tomar en cuenta. Porque recuerden que cuando ustedes están haciendo la investigación para hacer el enunciado, desde ahí ustedes están poniendo, como quien dice, la primera piedra para construir lo que sigue, que es el marco teórico de referencia. Porque ahí usted se va a dar cuenta cuál va a ser el paradigma del que usted va a partir o de dónde usted va a buscar exactamente ese enfoque. Claro, se va a ayudar de otros elementos para poder determinar si realmente ese enfoque o guía de investigación va a ser el ideal. ¿Eso en qué se va a ayudar? Lo va a ayudar al momento de redactar las preguntas, al momento de redactar los objetivos, al momento, permítanme, al momento de que usted redacte las hipótesis, ahí en ese momento usted se va a dar cuenta si ese paradigma es el que usted necesita, de acuerdo dentro de la investigación o guía o vaya, hacia dónde va a ir.
¿verdad? Para lograr precisamente el estudio. La naturaleza del fenómeno de estudio y las preguntas que se formulan acerca del fenómeno. Esas preguntas ya ustedes ya las tienen formuladas en su mayoría. Ojo, los enfoques que estamos desarrollando ahorita son los métodos cuantitativos o es el enfoque cuantitativo. No se les vaya a olvidar. Ahora, en las preguntas, estos 4 aspectos son importantes como para que ustedes sepan que estamos bien. Primero, no vaya a formular una pregunta que esté sobreentendida, que usted ya va a obtener una respuesta que sea sí o no. ¿Por qué? Porque recuerden que en ningún momento en esta etapa usted va a contestar esas preguntas. Esas preguntas no se contestan. Usted las formula. Usted formula el título, usted formula las preguntas y usted formula los objetivos. Eso es por donde usted va a ir y se va a encaminar para poder lograrlo más adelante. Después de redactar las hipótesis en la etapa de experimentación. Pero si de antemano ya tiene la respuesta, entonces ¿de qué va a servir? Formular dichas preguntas de investigación. Segundo, evite hacer preguntas en forma de dilemas. ¿Un dilema qué es? Es algo que de repente en este momento no existe una teoría del conocimiento o una ley del conocimiento que le dé una respuesta. Entonces, hay que evitar ese tipo de preguntas porque en ningún momento del proyecto investigativo va a obtener una respuesta concreta. Tercero, no pregunte por estados mentales. Vaya, yo sé que más de alguno de repente a veces pregunta sobre ciertas actitudes humanas. El problema a veces con las actitudes humanas que dependen de estados mentales, vaya, por ejemplo, actitud ética de un profesional del derecho, que puede ser un tema de investigación. ¿Cómo lo podemos medir? Es bien difícil de medir a veces, ¿verdad? Y más en este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque normalmente ¿a dónde podríamos conseguir algún tipo de información como para poder revisar la actitud ética de un profesional de las ciencias jurídicas? Tal vez el Colegio de Abogados de Honduras a través de su Tribunal de Honor. Tal vez sea en las demandas judiciales que de repente se pueden estar girando dentro del ámbito ya sea civil, penal o administrativo. Pero como para poderlo establecer es bien difícil. Entonces a veces, si se lo va a formular, tiene que ser muy concreto para tratar de evitar de que se haga preguntas en este sentido. Y cuarto, evite plantear preguntas sobre estados futuros. Es cierto, la ciencia puede predecir, pero una cosa es que se haga a partir del mismo conocimiento y otra cosa es que usted pregunte sobre algo, ¿verdad? Que de repente y no ha sucedido. Recuerden de que la ciencia, en este caso, que es una ciencia social, es pragmática. Se debe de ver y es uno de los criterios. El problema debe de saberse observar en la práctica, ¿verdad? Así que no se les vaya a olvidar. Bueno, y hay otros aspectos dentro del video, de repente, creo que más adelante habla de los objetivos. Por ejemplo, ¿qué son los objetivos? ¿Cuáles son las características de los objetivos? Que se mencionan de igual manera en el material. Ahí habla un poquito de cada uno de ellos, que deben ser concretos, evaluables, viables y relevantes. ¿Qué representan propiamente los objetivos? Porque son importantes, ¿verdad? Y habla de la justificación del estudio. Miren, estos creo que son 6 elementos. Así es. Esos 6 se mencionan en parte en el PDF y en parte en la lección. Por eso hay que conjuntarlos. Estos son los criterios que usted evalúa al momento de redactar la justificación del estudio. Yo creo que a muchos de ustedes, bueno, creo que a 2 grupos de esta jornada yo les pedí que profundizaran un poquito más en la justificación. ¿Por qué? Porque estos criterios son fundamentales para poder saber el por qué o para qué de una determinada investigación. Vaya, si creo que más adelantito aquí en el PDF, voy a salir de aquí, aquí. Creo que aquí lo podemos ubicar. ¿A qué me refiero? Aquí está, bien. Estos criterios que aparecen aquí son los mismos que aparecen en el video. Miren, ¿qué nos preguntamos cuando decimos conveniencia? ¿Qué tan conveniente es?
¿Para qué sirve? La relevancia social, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Cuál es su trascendencia para lo que es la sociedad? De repente, solo va a ser un grupo de personas y no necesariamente tiene que ser todos. Las implicaciones prácticas, ¿va a ayudar a resolver un problema real? Valor teórico, ¿va a llenar un vacío de conocimiento? Y miren, la utilidad metodológica que va más allá todavía. Si va a crear un nuevo instrumento de medición para analizar datos, alguna definición, concepto, variable o relación entre variables, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para efectos de lo que dice y menciona más adelante. Porque recuerden que dentro de esos elementos hablamos de la viabilidad dentro de la investigación. Dígame, Elizabeth. Buenas tardes, abogado. En cuanto a la justificación, ¿tiene que cumplir con todos esos criterios o con algunos? Con algunos, no necesariamente tiene que tenerlos todos, ¿verdad? No es un requisito indispensable, ¿verdad? Gracias, abogado. Porque recuerde que, vaya, por ejemplo, en derecho, si hablamos de un tema doctrinal, puede ir a llenar un vacío de conocimiento. Eso se aplica mucho, el valor teórico. Pero, ojo, a veces, cuando tratamos de resolver un problema social, ¿qué es lo que se aplica? Los primeros tres. ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué relevancia va a tener para la sociedad? Y qué, vaya, va a ayudar realmente a resolver el problema. Algunas de las observaciones que les hice a algunos de los grupos iban encaminadas a esas. Por ejemplo, había un grupo que tenía un trabajo muy bueno, que creo que era de esta sección. Solo les dije que tenía que hacer 3 correcciones bien puntuales y ellos, dentro de lo que era la justificación, ellos tomaron en cuenta estos elementos. No eran todos, ¿verdad? No eran todos, pero sí por lo menos lo enfocaron dentro del punto de vista que tenía precisamente el estudio, ¿verdad? Entonces, esta parte del video que aquí aparece, miren, son exactamente los mismos. Por eso hablamos de que estos criterios son los que se evalúan dentro de lo que es la justificación del estudio. Bueno, miren, eso en parte, ¿qué es lo que incluye la justificación? Por eso, dentro del material, si ustedes se fijan aquí, ¿qué dice? La viabilidad de la investigación. ¿Qué es la viabilidad? Aquí está resumido, miren. La disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, ¿verdad? No se les olvide. Y miren, ¿qué es lo que hace aquí? Primero, delimita clara y precisamente la investigación. Formula de manera de pregunta el problema, que eso está antes, ¿verdad? Dentro de las preguntas. Y por último, la evaluación de los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar esto, que es muy importante para lo que es la evaluación que vamos a tener el próximo lunes y que de cierta manera esta parte va a ser evaluada dentro de ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, de ahí la siguiente etapa y una vez que ya definimos el problema, el planteamiento del problema de investigación, mencionando los elementos tal como los vimos ahorita, después de haber redactado, de haber definido el tema, de haber definido el título, de haber redactado las preguntas, los objetivos y la justificación, entonces el siguiente paso es desarrollar la perspectiva teórica. ¿Qué es la perspectiva teórica? Si ustedes se fijan, dentro de este material se mencionan 3 puntos de vista. Por ejemplo, el primero habla de este proceso. ¿Ok? ¿Qué es? Un proceso y un producto. Es integrarse dentro de lo que es el conocimiento que ya existe y que esté disponible. Y que está vinculado ¿con qué? Con el problema que ustedes están investigando. Ahora, ¿cuál va a ser el producto de eso que ustedes están investigando? Va a ser precisamente construir el marco teórico. ¿Ok? Ahora, una vez que usted ya plantea precisamente el problema, que ya definieron objetivos y preguntas, que ya usted definió la relevancia y la factibilidad, ojo, justificación,
¿Ven cómo todo está relacionado? Por eso les digo que esto es muy importante saberlo. Entonces, hay que sustentar teóricamente el estudio. ¿Cómo se hace? A través de la construcción del marco de referencia o conocimiento previo. Esto se hace dentro de la investigación cuantitativa. ¿Y qué es el marco de referencia o conocimiento previo? Bernal 2010 lo define. Miren, es necesario ubicar la investigación que se va a realizar dentro de una teoría, dentro de un enfoque, dentro de una escuela, donde usted debe de precisar los conceptos relevantes del estudio. Bueno, estos dos videos que aparecen aquí, este primero y este segundo, les dice cómo ustedes, a partir de estas nuevas tecnologías del conocimiento, donde ustedes deben de encontrar precisamente la construcción del marco teórico, cómo llegar a ello. Entonces, se hace mediante dos pasos. No los especifico porque esta es obligación de ustedes que miren los dos videos, porque ambos videos tienen contenido que es muy importante para reafirmar y poder emitir sus conclusiones con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas dos etapas? Primero, la revisión analítica de la literatura. Me voy a pasar directamente al material para que ustedes miren que cómo el material también les va dando una guía con respecto a eso. Miren, la revisión de la literatura. El siguiente paso, construir el marco teórico. ¿Ok? Aquí, construir el marco teórico. En otras palabras, usted va a adoptar una teoría del conocimiento. Ahí es donde nosotros hablamos de ese llamado paradigma, que era el tema previo que estábamos desarrollando para lo que es el planteamiento del problema. Ahora, ¿qué es la revisión de la literatura? Aquí, Sampieri y Collado y Baptista define, de cierta manera, ¿qué implica? Miren, detectar, consultar, obtener las referencias bibliográficas o la bibliografía y obtener todos aquellos materiales que sean útiles para el propósito del estudio. Usted tiene que identificar a dónde lo va a detectar, de dónde lo va a consultar y obtener y cómo lo va a extraer y recopilar, ¿verdad? Porque debe de ser la información más relevante. Ojo, relevante. No es que usted va a agarrar 10 libros que hablen sobre el tema del aborto. No, no es así. Usted debe de saber directamente a qué me voy a referir o a qué se va a referir ese tema y cómo lo va a hacer. Entonces, el material aquí le explica que dentro de dicha construcción o revisión, ¿ok? Se tiene que, primeramente, obtener la literatura. Para la obtención hay 3 tipos de fuentes. Aquí están definidos, ¿ok? Ahora, si va aquí al material, también aquí usted va a encontrar precisamente esta parte de cómo elaborar precisamente el marco teórico de referencia. Y aquí habla precisamente también, vuelvo a repetir, vale la redundancia, disculpen que de repente a veces ahí hice una pequeña cacofonía, pero estas fuentes son muy interesantes y son importantes. ¿A cuál de esas fuentes les interesamos? ¿O usted como investigador le interesa? Es esta, las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque es la fuente de primera mano. Es lo que usted quiere encontrar para incluirlo dentro de lo que es el marco teórico. ¿De qué y dónde encuentra esa información? Es cuando de primera mano usted obtiene en un texto, en un libro, en una entrevista, una información. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, imagínense que de repente yo lo mando a investigar, pasó X accidente en X lugar, en San Pedro Sula, un incendio, etcétera, etcétera. Entonces es necesario tomar apuntes y ver cómo encontramos precisamente información que esté relacionado sobre ese hecho. Si usted viene y le pregunta a alguien que no vio, pero que sí le dijo a dónde puede encontrar la información, esa no es una fuente primaria. Esa persona le va a decir, fíjese que fulanito de tal estuvo presente en este hecho. A él entrevista. Esa persona viene siendo una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque le dice dónde encontrar la información. Pues en las fuentes documentales es igual. Vaya, la fuente secundaria, ¿qué son?
listas, compilaciones, resúmenes que son de las referencias mismas, o fuentes primarias que son publicadas para decirle, mire, aquí está la información que usted necesita. ¿Por qué? Porque la fuente de primera mano son todos aquellos documentos que usted inserta precisamente dentro de su conocimiento o marco de referencia. Y por consecuencia, ¿qué son las fuentes terciarias? Bueno, cuando usted de repente se mete en un buscador de Google, usted se ha fijado que usted pone una palabra y ahí le pone un listadito como de tantos miles de millones o miles de palabras donde ubica precisamente dentro de lo que es el Internet. Esa es una fuente terciaria, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente le dice dónde usted debe de seguir. Vaya, el término tal vez no sea tan bien utilizado porque se utiliza más que todo en bienes. Es como seguir el tracto sucesivo de la información. En otras palabras, ¿se ha fijado que en el Internet usted consulta aquí y le dice dónde está la fuente? Yo, por ejemplo, no me he puntualizado tanto en revisar mucho las fuentes donde ustedes consultan. A veces uno se da cuenta de primera mano qué pasa. Porque cuando usted va a referenciar algo, tiene que consultarlo directamente de la fuente original. No se les olvide. La fuente original de repente no está en la cita de otro. Yo cité a fulanito, pero si va a ocupar esa fuente que yo utilicé, tiene que usted irse a esa fuente principalmente para poderlo citar. Entonces, cuando se hace un paso previo y no llego tan directamente a lo que es ese tipo de fuente, entonces se le conoce como fuentes terciarias, ¿verdad? Porque vienen a ser algo así como documentos, buscadores que me dan una referencia que tiene ciertas características donde se compendian nombres, títulos de publicaciones, boletines, conferencias, simposios, etcétera, ¿verdad? Y donde me dice que puedo seguir precisamente la información. Entonces, aquí es donde la vamos a obtener a través de estos tres tipos de fuentes. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Ahora, yo les puedo preguntar y les puedo decir, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre fuente secundaria o fuente terciaria? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál será la diferencia? A ver, alguien que de repente se anime en base a esas dos definiciones. ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia entre las dos? ¿No? ¿Ninguna idea? Muy buenas noches. Bueno, buenas tardes. Ok. Ok, yo creo que para hacerlo claro, que sería que las fuentes primarias son estudios ya realizados acerca del tema que vamos a investigar, porque hace referencia que son estudios correspondientes, o sea, los resultados que ya se había hecho con anterioridad a un estudio al que vamos a realizar. Las fuentes secundarias, creo que estas podrían ser, también ahí abarcan, creo que las encuestas también creo que podrían abarcar, dependiendo de qué tema y qué tipo de investigación vayamos a realizar. Como mencionas, son listas y también resúmenes de las fuentes primarias, es decir, que creo que en este ámbito entrarían como los informes estudiantiles, podemos decirlo, ya que estos son como abarcan los puntos importantes de la fuente primaria, o decirlo así, que los resúmenes son los puntos importantes de las fuentes primarias, y las fuentes terciarias ya son sitios web, ONGs, que serían otros tipos de investigación, o otras terminaciones para sitios web, claramente. También menciona revistas, periódicos, entonces creo que así se debería la jerarquía, por decirlo así. Ok. Algo importante de establecer, Denis, y también demás compañeros, es que si ustedes se fijan, la fuente secundaria es la que me dice dónde encuentro la fuente primaria, ¿ok? Entonces, la fuente terciaria está un poquito más atrás. Viene a ser la que me dice cómo encontrar la fuente primaria, pero ojo, no lo hago tan directamente como lo hace la fuente secundaria. Ella me dice y me explica
¿por dónde me puedo ir para poder encontrar la fuente que yo quiero? Vaya, les voy a poner un ejemplo típico. Yo no sé si es de sus tiempos. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos daban un libro completo que se llamaban Páginas Amarillas? ¿Se acuerdan de las páginas amarillas? ¿Cómo estaban organizadas las páginas amarillas? A ver, alguien que me explique qué es ese texto de páginas amarillas. Organizar orden alfabético, abogado. Ajá. Alfabético, algo más que recuerdo de esos textos de páginas amarillas, por nombres de empresas, que si no me equivoco eran patrocinadores, me da la impresión, ¿verdad? Sí. Ahora, si se acuerda, Ayex, se acuerda que lo que aparecía en las páginas amarillas, primero aparecía en orden alfabético los productos y servicios, ¿verdad? Sí. Después que aparecía en la página usted ahí le desglosaba el listado de todas las empresas y todas las personas que se dedican a esos productos y servicios. A ese rubro, así es. Así es. Y ojo, después le daban el número telefónico y la dirección. Bueno, así es un ejemplo de cómo se aplican precisamente estos tres tipos de fuentes. Vaya, imagínense que yo de repente ocupo a un ingeniero y yo lo encuentro. Ya alcancé mi fuente de primera mano. Esa es mi fuente primaria, porque es el que necesito. Pero vengo yo y no puedo ubicarlo, entonces me voy a este texto. ¿Y este texto qué es? Es un documento que tiene listas y compilaciones. Pero ojo, no solamente eso, va más allá. ¿Por qué le digo que es un ejemplo de una fuente terciaria? Porque si ustedes se fijan, normalmente a lo primero que recurrimos es al orden alfabético de los productos y servicios que ahí se ofrecían. Después iba al número de página y después cuando encontraba el número de página tenía que leer todos los que ofrecían esos productos. Entonces, automáticamente, ¿qué pasaba? No encontraba tan directamente, sino es un paso previo lo que es la fuente primaria que yo necesito. Entonces, algo así funcionan los navegadores, como bien lo dijo Denis. Usted pone, vaya, imagínense, aquí les voy a compartir. Vamos a hablar de un tema, derecho constitucional. Si yo vengo y pongo así, miren, ¿qué me dice aquí? En esta parte de arriba. 59.400.000 resultados sobre el término derecho constitucional. Pero ojo, ¿qué ocupo dentro del derecho constitucional? Tal vez ocupe un tema específico. Bueno, entonces yo empiezo a ingresar. Claro, lo lógico es que yo ingrese a las páginas que están primero, porque es donde se menciona esa palabra clave. Por eso es un buscador de información. Ajá, antes no teníamos internet. ¿A qué recurríamos como internet? A las páginas amarillas, que hace exactamente la misma labor que acá, para poder buscar un producto y servicio. Esa es la diferencia. Antes, ¿dónde nos íbamos cuando no teníamos la información en el internet? A las bibliotecas, a las hemerotecas. ¿Ok? Entonces, es para que se fijen cómo funcionan los tipos de fuentes. ¿Ahora me entendieron? Sí, abogado. Ok. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta de este paso posterior a lo que es el planteamiento del problema, lo que es construir un marco teórico. Abogado, una consulta. Dígame, Gabriel. En cuanto a la revisión que usted va a estar dando a los trabajos, supongo que va a ser antes del viernes, o se hablará de dar más tiempo porque... Sí. Yo voy a hacerlo hasta lo imposible, Gabriel, para mañana voy a tratar de terminar todos los grupos, ¿verdad? Para así pasarles las revisiones, pero no se estresen, ¿verdad? Lo que sí es recomendable es que la mayor parte de los grupos debe de ya estar trabajando en la actividad 3, ¿ok? Si usted ve en la línea de tiempo, desde que iniciamos las actividades,
Yo me preocupo cuando miro un grupo que de repente me envía un enlace y solo tiene la actividad 1. Ahí sí me preocupo, ¿verdad? Ojo, otra observación a los coordinadores de los grupos. No me envíen diferentes enlaces. Por ejemplo, hoy un grupo de las 7 de la noche me envió 2 enlaces distintos, de uno de la actividad 1 y otro de la actividad 2. Recuerden que es un mismo enlace, siempre es un mismo documento. Sobre el mismo documento usted va a estar sobreescribiendo. Y ustedes me van a estar enviando precisamente, ¿verdad? Ese documento, ese enlace para que yo lo esté revisando. Ya cuando yo le diga, mire, el título está bien, el tema muy bien definido. Eso es lo que yo les planteé a los grupos, por ejemplo. Si yo creo que aquí hay varios, creo que del grupo de ahorita de las 5 ya revisé 4 grupos. Todavía me faltan, si no más recuerdo, son 10 grupos, 9 grupos, perdón. Entonces me faltan 6 grupos de darles la revisión mañana. Y mañana ustedes, en base a los enlaces que me compartieron, porque como lo estoy viendo en el correo, yo les pedí, por ejemplo, a los de las 7 de la noche que me lo enviaran por WhatsApp. Ahora, a los que ya les revisé, sí les pedí que me lo mandaran por WhatsApp para hacerlo más rápido, ¿verdad? Yo ahorita, por ejemplo, a todos los que de repente han recibido mis revisiones, ya se las compartí a través de WhatsApp, para que así les llegue más rápido. Y así también yo ya estoy más seguro que ya tomó la información para hacer la corrección. Ahora, si necesitan un poquito más de tiempo, yo se lo brindo, Gabriel, no hay ningún problema. Posiblemente yo la actividad la esté cerrando, si la actividad es para este sábado, posiblemente les dé tiempo hasta el miércoles 17 de la próxima semana, ¿verdad? Para que así estemos más tranquilos. Recuerden que igual se tienen que estar preparando ahorita para el examen, tienen que estar repasando y estudiando. Este es el objetivo de estas clases, ¿verdad? Y de estas videoconferencias, porque queremos ver si hay dudas sobre el mismo contenido, porque recuerden que aquí no desarrollamos todo el proceso de todas estas etapas. Lo desarrollamos hasta plantear el problema. Porque más adelante están las hipótesis y es lo que vamos a ver pasado mañana, ¿verdad? Vamos a hablar de las hipótesis, vamos a hablar de las variables, vamos a ver cómo se hace el diseño de investigación, de dónde usted va a tomar para hacer el diseño. Eso le va a servir más adelante para poder definir qué técnicas de investigación va a utilizar. Y así en lo sucesivo. Porque todo el proceso está relacionado con un paso previo a la vez, ¿verdad? Y así avanzando paso por paso. ¿Ok? Bueno, no sé si de repente hay alguna otra duda, ya sea con las actividades o cualquier otra, de otra actividad que tengamos. Igual recuerden que está el foro y no dejen de participar. El foro, todavía hay varios que todavía no lo han completado. Y recuerden que yo fui un poco benevolente en este foro, les soy sincero, porque algunos solo me participaron en 2 ocasiones. Pero que en vista que yo me tardé mucho para poderles entregar esa revisión, entonces dije yo no, les voy a dar la participación y participaron en las plenarias, que eso fue muy sustancioso para cuando estuvimos antes del examen. Entonces dije yo, les voy a poner el 5%. Ustedes fíjense que todos sacaron ese 5% en cada foro, porque eran 2 foros, el total eran 10%, ¿verdad? Pero para este foro sí vamos a hacer un poquito más exigentes, porque recuerden que aquí hay que responder varias preguntas. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, estimados. Abogado, disculpe, ¿cuándo tendríamos la próxima clase, abogado? Que no sé si lo dijo al principio de la clase, pero yo pude conectarme ya como a los 15 minutos de Pasado mañana, Alex, ¿verdad? el miércoles, ¿ok? Sí, Okay, el miércoles. Sin falta, nos conectamos a las 5:05 de la tarde para poder terminar y estar listos para la evaluación del viernes, ¿verdad? Okay, abogado. Bueno, pues, buenas noches, cuídense, ¿verdad? Buenas noches, igual a usted, Gracias, abogado. Buenas Bueno, tardes. pues, hasta luego.